Me presento así en general. Mi nombre es Israel Dávila Hernández. Soy Bien. estudiante de comunicación de tercer semestre y el día de hoy nos acompaña el Membrela, Alex Fernando Membrilla. Mucho gusto. Axel Fernando Membrilla. Sí. Perdón, No hay Axel. problema. Eh, y, y pues justo creo que tu contenido en cierto modo me ha hecho ver que de alguna forma la política funciona en todos los países de cierta manera, es muy parecida, ¿no? Creo que compartimos problemas y no sé, pues creo que como una experiencia ajena al país es muy gratificante ver este tipo de contenido. Ahora, Bueno, pues... Ajá, me alegro un montón por lo que estás diciendo. Creo que mi contenido en realidad mezcla más datos, ironías, sentido común. Trato de no vender épica, no milito en ningún partido político ni a ningún modelo, porque me parece que no solamente en este país, me parece que en todos los países es degradante para la clase trabajadora. Y los de arriba son los que siempre más ganan y los de abajo son a los que más siempre se le ajustan, independientemente del modelo o el partido de turno. Em, entonces, creo que está bueno informar a la gente porque empecé a hacer este tipo de contenidos por el hecho de que me enojaba que influencers eh, malinformen a la gente. ok. Y bueno, justo mi primera pregunta va sobre eso. Dale. ¿Por qué decidiste hacer contenido político? ¿Cómo surge el Membrela? Y cuál es tu motivación para hablar y exponer tu opinión pública? Bien. ¿Por qué lo hago? En resumidas cuentas, te lo digo, es porque en Argentina, por ejemplo en Argentina, en todo el mundo en realidad, pero en Argentina todos opinan con pasión, porque la pasión es algo argentino, el ímpetu argentino es hermoso, glorioso, pero todos opinan con pasión, pero con poca información. Yo hago Ujú, contenidos para poner números sobre la mesa y pinchar esos fanatismos para darle a la gente verdadera información y que no se pierdan con lo que escuchan y no se queden con lo último que escuchan de una persona que es escuchada, valga la redundancia, por la gente. Es decir, no sé, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, no sé si me voy mucho de tema. Eh, Mate con Mote es un influencer por el cual yo empecé a hacer videos. Esa es una de ujú, mis motivaciones, el cual él informa desde la militancia. Nunca jamás, desde la militancia y el fanatismo, nunca jamás eso está bien, eso no puede estar bien por el simple hecho de que vos no estás siendo objetivo con los datos. Y si vos tenés los datos y los presentás de cierta forma, la gente, porque encima tiene creo que casi 1 millón de seguidores, la gente se termina quedando con eso y no termina por ser objetivo con los datos que se le presentan. Dice, baja la inflación, pero no te dice por qué baja la inflación. ¿Entendés? Porque bien, ujú. está bien que baje la inflación, pero ¿qué se recortó? ¿Qué derecho se vulneró? ¿Quién lo paga? Porque lo pagan los de arriba o lo pagan los de abajo. O no lo paga nadie y la inflación genera por producción nacional. Bueno, en este caso no fue por eso, fue justamente por todos los recortes que se le hicieron a la clase trabajadora, a la clase de abajo, no a la clase de arriba. Así que por eso lo hago. En resumidas Ok. cuentas, dije. Ujú. Está perfecto. Y por otro lado, ¿qué significó la llegada de Javier Milei a la presidencia? Uh. Mirá, ¿qué significó la llegada de Javier Milei a la presidencia según mi punto de vista? Porque no hablo por todos los argentinos. Me parece Ujú, que fue renovar los aires, renovar la política, por el hecho de que veníamos teniendo lo mismo de siempre, que no sé si estás informado de las políticas argentinas, el kirchnerismo. Se trataba del kirchnerismo. Cristina, ok. eh, venía de Néstor Kirchner y después pasó Ah, a ser Cristina después cuando murió y asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Néstor fue un buen presidente, pero Cristina fue degradante. Y ahí se dio el tema del kirchnerismo, que empezó después a degradarse toda la política argentina por los modelos económicos que estaban llevando a cabo. Em, y entonces vino alguien con una motosierra en la mano y mm, le dio esperanza a todos los jóvenes, a todos los argentinos, incluyéndome a mí. En un momento, en un principio, cuando no estaba empapado en política y economía, quería decir que Milei iba a ser
el aire que necesitábamos para poder respirar, en el sentido de necesitamos algo nuevo. Em, Lamentablemente, hasta ahora, no sé si por palos en la rueda o por lo que sea, no ha podido llevar el modelo económico que quería llevar a cabo de forma eficiente. Lo ha llevado de una forma destructiva más que constructiva. Pero bueno, la llegada de Milei significó para los argentinos, liberales y kirchneristas y lo que sea, un renuevo. Mal o bien, fue un renuevo. Ok. ¿Y consideras que Javier Milei de alguna forma ha aumentado la polarización que existe en Argentina? Que me encantan tus preguntas. Sí. Aumentó muchísimo la polarización, pero no por el hecho de que Javier Milei llegara al poder, sino por sus votantes mismos. No es el problema no es el que está de partido. Soy fiel creyente de esto, es opinión personal. Soy fiel creyente que la brecha existe desde el mismo pueblo. A pesar de que ellos la fomentan, nosotros somos los responsables de estar generando esa brecha gigante que existe hoy día. Nosotros discutimos si Milei sí, si Milei no, mientras los mismos que te están discutiendo si Milei sí, te está haciendo cagar de hambre. Entonces, si vos estás defendiendo un modelo, estás defendiendo un presidente que de todas formas no está tirando para vos, se va a seguir generando brecha, pero no se lo atribuyo a Milei en sí. Yo creo que Milei, el renuevo junto con lo que vino Milei, trajo el debate, trajo a poner en foco el poder para poder discutirlo y cuestionarlo. Sea que te den bola o no, trajo es algo que yo le atribuyo a Milei, trajo el espacio de debate porque se generaron muchísimas discusiones políticas y la gente se está informando. Mal o bien, se está informando. Que se queden con lo último o no, se está interesando en la política y eso es muy importante para la ciudadanía de cualquier país. Sí. Y también, bueno, a lo mejor me salgo mucho del tema, perdón, No hay problema. pero este había investigado un poco y Bien. encontré algo sobre el peronismo, ¿no? Y que de alguna manera en Argentina es como un hecho que cambió la historia, ¿no? Y es como una religión el peronismo. Sí. Mm, Tenemos a Milei, los libertarios, y tenemos a Perón, los famosos peronistas. ujú, Viene de la mano de Juan Domingo Perón, que creó no un modelo, no una política, sino un movimiento social, el cual tiraba para la clase trabajadora. Decía tirar para la clase trabajadora. Eh, Hoy se sigue planteando, se sigue poniendo en el debate si tiene que seguir existiendo el peronismo y si los modelos de izquierda, que son los que tiran, entre comillas, para el sector trabajador, tendría que volver al poder. Lo que se dice es que en 2027, si pierde Milei, va a volver el peronismo y no se va a ir nunca más. Eso es lo que dicen. Yo no voy a decir si está bien o está mal. La gente que sabe de peronismo va a entender de que tuvo sus fallas y sus beneficios como cualquier gobierno. Yo creo que el problema del peronismo fue su modelo económico que no se podía sostener porque la rueda en un momento dejó de girar porque se estaba dando demasiado y se estaba empobreciendo no se estaba empobreciendo, pero se estaba gastando todas las reservas, se estaba dando dádivas, se le estaba dando trabajo a gente que no cumplía con, por ejemplo, te daban una máquina de coser y vos no generabas lo que te pagaban. O sea, te daban el capital para generar trabajo, tenías la máquina de coser, podías generar, pero vos no llegabas, te pagaban un sueldo, a vos te pagaban 500.000 pesos, pero vamos a llevarlo a hoy, no es esa plata, pero a vos te pagaban 500.000 pesos y vos no producías esos 500.000 pesos. Eso a gran escala terminaba por fundir, porque salía eh, del Estado la plata, eran empleados públicos, terminaba por no girar la rueda. Entonces, creo que el modelo social fue completamente un éxito. El modelo social fue un éxito, el problema fue el modelo económico. El peronismo en sí creo que tendría que ponerse en tela de juicio lo que tuvo mal el peronismo, que es algo que los peronistas no hacen, lamentablemente. Se lleva a cabo más como una religión que como una ideología. ujú.
Sí. que si bien son iguales, no es lo mismo. O sea, si bien son parecidos, no es lo mismo. Ahí está. Y Y justo también, otra vez regresando a a la polarización, creo que he notado que de alguna forma existe en la política mucho esto de que si eres de izquierda o si eres de derecha, ¿no? Y en México actualmente hay como que un problema con el gobierno actual porque el gobierno actual dice ser de izquierda y muchas personas comentan lo contrario, ¿no? Dicen que solo es una fachada, ¿no? Pero, No, por supuesto. Sí. pero justo en el caso de Argentina, creo que se visualiza en estos momentos como con un gobierno conservador, ¿no? Y más que nada quería preguntarte cuál es tu opinión al respecto de que si eres de izquierda o si eres de derecha, esta opinión dogmática, por así decirlo. Bien. La pregunta en cuestión es si soy de izquierda o de derecha. Eh, sí, y también por un lado, ¿qué opinas de, de esto en general? De esta división, de estas peleas que surgen entre los Bien, izquierdistas y... yo tengo una opinión muy clara sobre eso. Eso del dogma y la polarización que se está generando en los últimos años es algo muy grave, es algo que se tiene que solucionar y lo tenemos que solucionar nosotros como pueblo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, porque no es un problema. En México se está dando este problema también. En Argentina es mucho más visible, claramente, por el hecho de que tenemos ese ímpetu, esa gana de romper las pelotas que claramente el mexicano también tiene, ¿no? Pero acá en Argentina yo lo veo mucho más a primera persona. Yo creo que es algo que tenemos que solucionar. Yo desde mi punto de vista no me considero ni de izquierda ni de derecha. Creo que la pregunta real que nos tenemos que hacer es quién hace menos cagadas y quién gestiona mejor. Porque la izquierda sin control te arma un estado gigante que después no puede ni pagar la luz y la derecha sin control te arma un mercado donde si no tenés guita sos decoración de un paisaje, por ejemplo. Ambas tienen buenas ideas y ambas tienen momentos brillantes. Pero cuando se van al extremo, ahí es el problema. Una te ahoga y la otra te pisa. La política no es, disculpa, los ejemplos que uso, la política no es Tinder. No tenés que casarte con izquierda o derecha, tenés que casarte con lo que funcione según el contexto, no según la etiqueta. Si la pregunta es qué soy, es qué modelo mejor, eh, el modelo que mejor resuelve el quilombo que tenemos hoy, literalmente. Me parece que la política que se tendría que llevar a cabo es usar cualquier modelo que Ujú. funcione según el contexto macroeconómico y, no, socioeconómico sería la palabra. Según el contexto socioeconómico en el que estemos viviendo es el modelo que se tendría que llevar a cabo. Así que eso de izquierda y derecha, sí, tenés razón. Hay una polarización y hay un dogma que tienen que solucionar todo el mundo, no los argentinos, pero bueno, los argentinos en cuestión. Ok. Y bueno, también tocando otro tema, ahora con respecto a la rivalidad entre México y Argentina, creo que en muchas ocasiones se ha visto que principalmente en el fútbol, creo, Sí, hay, sí, hay sí, como que opiniones que resaltan la xenofobia en ambos sí. países, ¿no? ¿Crees que esto solo se queda en el internet o va mucho más allá de eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo con eso no te puedo contestar en base a datos, sí te puedo contestar en base a mi opinión. Yo creo que somos hermanos. Yo creo que independientemente de lo que pensemos fuera de la cancha o dentro de la cancha, eh, y los insultos que podamos llegar a darnos en las redes sociales, que es cierto que es un Sí, tema que lamentablemente se da, no solamente con México, sino con todo, porque viste que el argentino y el fútbol son, sí. Dios, son muy tercos, son muy cerrados. Me encanta igual la tribuna argentina, me encanta el ímpetu argentino. Sin embargo, me parece que son muy fanáticos, y los hace ser más odiadores que el resto del mundo,
porque el ujú, fanatismo que existe en Argentina termina por transformarse en odio hacia otros que opinan diferente, que quizás dicen, no, Argentina no es el mejor, ponele. ujú, Em, es muy loco. Yo creo que sí se quedan las redes sociales porque todo el mundo sabe cómo son los argentinos con los mexicanos y los mexicanos con los argentinos. Somos hermanos. sí, ¿no? A mí me Ajá, caen súper bien. Yo creo que en la vida real conozco y son muy bien tratados acá. Y no ujú, sé, no conozco a argentinos que hayan ido a México. Conozco mexicanos que hayan venido acá a Argentina. Y no, en la realidad creo que sí hay como pica, sí hay como un quilombito ahí, un ujú, problemita, pero no para el punto de llegar a la xenofobia, no porque no creo. Yo desde mi ujú. opinión personal. Debe existir, sí, por supuesto, como con todo, pero no a un nivel en el que tengamos que darle demasiada importancia. Ok. Y también hablando con respecto a el racismo estructural, eh, bueno, es bien sabido que en México existe este racismo. De alguna forma se le conoce como el malinchismo y que es justo apreciar lo extranjero por, por, por lo nacional, ¿no? O sea, lo Sí. nacional lo dejas abajo porque crees que lo extranjero es mucho mejor, ¿no? Y en el caso de Argentina, creo que a veces he encontrado comentarios que hablan mucho del blanqueamiento de Argentina, ¿no? Y de que las personas ahí son muy blancas, ¿no? Entonces, en el caso No, de... En realidad la Argentina tiene de todo. Tiene es- de todo. Tiene una mezcla de sangre de absolutamente todo, porque nosotros no tenemos una identidad cultural demasiado arraigada, que digamos. Nosotros somos todos. Nosotros tenemos orígenes españoles, tenemos orígenes mexicanos, tenemos orígenes estadounidenses, tenemos orígenes de absolutamente todo, porque acá en nuestra cultura se normalizó ese tipo de comportamiento. Y bueno, vinieron literalmente a colonizar. Nosotros no tenemos una identidad genética bien definida. Yo, por ejemplo, tengo origen español y eh, mi abuelo, mi bisabuelo, no me acuerdo, vino de España, por ejemplo. Si bien, igual, claro, el argentino el problema que tiene es que se cree de raza pura y es lo que menos tiene. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, estoy diciendo que se cree demasiado, me parece a mí, Sí, eh, para lo que verdaderamente es, para lo que verdaderamente quiere aceptar argentino, creo yo. ok. Ah, pues justo con respecto a eso, hay un presidente que se llama Alberto Fernández eh, y que en algún momento comentó lo siguiente, dijo que los mexicanos Sí, salieron de los sí, es indios, decir. los brasileños salieron de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos, eran barcos que venían de Europa. Y justo esto fue, me parece que muy criticado en torno a lo que decía, porque además dijo que lo decía Octavio Paz cuando era Lito Nevia quien decía esa frase, ¿no? De que llegamos de los barcos, ¿no? Pero justo eh, por eso me da curiosidad. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo cuando Alberto quiso tirar data histórica y terminó haciendo un PowerPoint de prejuicios, literalmente. Fue totalmente prejuicioso y eso es muy impresionante viniendo de un presidente de la Argentina. Sí, Me parece exacto. que fue degradante para nosotros como representante argentino el hecho de que haya sido prejuicioso hacia otros sin conocer la historia. Eh, eh, los mexicanos, no me acuerdo que había dicho, salieron de los indios, los Ujú, brasileños de la selva y nosotros llegamos de los barcos. Eso es lo que ujú, dijo él. exacto. Claro, claro, que fue con la intención de citar a Octavio Paz, pero la versión que hizo Alberto fue Taringa 2010. Ujú, Fue corta, mal citada y con cero contexto, cero conocimiento. Terminó con, exacto. ¿qué carajo te pasa, Alberto? Y Ujú, el mundo lo vio y fue degradante para todos los argentinos que no pensamos de esa forma desde el inicio cero.
Pero bueno, hay que hacerse cargo del responsable, hay que hacerse cargo nosotros como argentinos del representante que llevamos. Que, o sea, Oh, quiso quedar culto y sí. terminó quedando como el chabón que copia tarea, literalmente. Sí, y bueno, ya casi para terminar, Bien, ¿cuál consideras que es el mayor problema político actual en Argentina? hay muchos, en realidad. Si querés, te puedo decir varios. Sí, está perfecto. Ok, sí, no hay uno que vaya por encima de los demás, son muchos. Em, te puedo, te digo yo desde lo que pienso yo de los datos, ¿no? Gobiernos que cambian reglas eh, muy a menudo. Por ejemplo, cada 4 años normalmente vienen a cambiar todo, absolutamente todo. Eso es un problema político muy grande, ya que ningún argentino puede establecerse teniendo las mismas reglas de siempre y amoldándose a ellas, sino que tiene que estar todo el tiempo cambiando sus políticas, sus convivencias y sus formas de trabajar, sus formas de existir, literalmente de absolutamente todo. Em, Después tenemos los liderazgos personalistas, que la política termina siendo más un reality show que una prueba de certezas reales. En México me parece que también pasa mucho el hecho de que la política sea más un show que una política seria, porque parece que los dirigentes discuten quién la tiene más larga, no qué política funciona. Mm, Y termina mandando el carisma, el relato, el eslogan y una épica barata. No hay partidos, termina habiendo club de fans, de fanáticos. Em, el Estado también, otro problema político muy grande, es la caja como botín. O sea, el Estado como botín, no como herramienta. La caja de administración se usa para repartir cargos, favores, eh, etcétera. Terminan por ser ñoquis del Estado. No terminan usando esos porque los impuestos los pagamos todos los argentinos y el gobierno solamente está para administrarlos. Pero no, se reparten cargos, se gastan en cosas que no se tienen que gastar, termina habiendo corrupción, se la terminan quedando todos ellos. Reformas ninguna. Así que bueno, después la política, la sociedad que está recontrapolarizada, eso ya lo hablamos, termina sí. por la política ser un equipo contra equipo. Termina siendo más una cancha de fútbol que política seria, y eso es algo muy serio porque son nuestros representantes y son los que tienen que llevar adelante el país como Ujú, representantes. Eh, Así que, porque encima la polarización genera que si mi equipo hace mal algo, lo fanatizo y le saco lo mejor, y si tu equipo sale haciendo algo mal, termino por lincharlo. ujú, Después, bueno, otro problema político es que no hay plan de país, hay parches, atajos y una épica improvisada. Por ejemplo, el gobierno de Milei sé perfectamente, tanto como los liberales, que son los que apoyan a Milei, que es un improvisado. Absolutamente todo es improvisado. Nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mismo Milei decía que era una montonera tirabombas. Ahora es nuestra ministra de Seguridad. Imagínate lo improvisado que es. Nuestro ministro de Economía fue ministro de Economía en el gobierno de Mauricio Macri, por allá en el 2017. Milei criticó absolutamente todo del ministro de Economía. Hoy lo tenemos de ministro de Economía. Nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, está solucionando los problemas que nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, dejó. Eh, Después tenemos, bueno, narcodiputados, tenemos un montón de problemas, pero claro, los liberales no lo hacen ver y termina generando más polarización. En síntesis, creo que el mayor problema político de la Argentina es que la política dejó de ser institucional y se volvió más tribal. Y cuando gobernás a los gritos, el país se maneja como un clan, no como una nación, y eso trae muchas consecuencias. ok. Y ya para finalizar, la última pregunta que Dale. tengo es, ¿qué rumbo darás a tu contenido? ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? ¿Tienes proyectos, ¿no?, en mente? Bien. Sí, tengo un proyecto en mente. En realidad yo con mi viejo es- no es político, Ujú, tenemos un modelo económico.
Tenemos un modelo llamado sociocapitalista, un modelo sociocapitalista, que incluye absolutamente todos los modelos según dependiendo eh, el contexto socioeconómico en el que estemos viviendo. Em, el rumbo que le voy a dar, de todas formas, no va a ser llevado a eso. Yo creo que quiero seguir informando desde la objetividad. Cuando te digo que quiero crear un modelo y que la gente lo escuche, no es para que se lleve a cabo, sino para que la gente también entienda de que hay una alternativa y se puede generar una alternativa, por más que funcione o no, se puede pensar. No puedes quedar, no es obligación quedarte en el molde o dentro de lo que ya tenemos. No es una obligación. Vos podés elegir. El rumbo que quiero tomar siempre va a ser informar desde la objetividad sin una bandera política. No, no una que verdaderamente no venga a resolver el problema de los argentinos o de tu caso, los mexicanos, ¿no? Sí. Porque Ujú. me parece que estamos atravesando problemas muy similares, a pesar de que están mucho mejor económicamente, me parece que nosotros, desde que ves el PBI mexicano ya te das cuenta, pero me parece que el problema social, político y cultural lo estamos atravesando los dos por igual, así que creo que hoy la objetividad y ser crítico es fundamental. Así que nada, espero que eso sea suficiente. Sí, está muy bien. Pues bueno, creo que esto sería todo ya. Muchas gracias por concederme esta entrevista. De Gracias a verdad, vos por entrevistar. me sirve muchísimo. Mira, Y escúchame, yo ujú, más adelante, si querés volver a entrevistar, yo no tengo ningún problema, estoy abierto a que me cuentes lo que está pasando en México, estoy ujú, abierto a que me cuentes en otra entrevista, a que me preguntes nuevamente en unos meses cómo es que vamos los dos países sí. congeniando. Así que Ujú. gracias a vos por entrevistar, gracias a vos por tomarte el tiempo y muchísima suerte con los estudios. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, esto sería todo. Voy a Bien, terminar de grabar. Esto es para dale, Pesa Clan y bien. listo.